Mi padre usó mi fondo universitario en su nueva familia y me pidió 15 prestados, pero cuando se los pedí para mi boda se negó por racismo. Entonces mi abuelo lo desheredó y me dio la casa. Ahora le cobro renta y descubrí que robaba dinero de sus hijas para mantener a su amante. Tengo 33 años, trabajo en finanzas y necesito sacar esta historia de mi pecho porque lo que pasó el año pasado básicamente destruyó cualquier relación que pudiera haber tenido con mi padre. Y cuando digo destruyó, me refiero a que literalmente lo dejé sin casa y ahora le cobro renta por vivir en lo que técnicamente es mi propiedad. Suena brutal, lo sé, pero cuando sepas toda la historia vas a entender por qué llegamos a este punto. Supongo que debería empezar por el principio. Cuando mis padres se divorciaron, yo tenía como 10 años. Creo que estaba en quinto grado. Y la verdad es que no fue una sorpresa para nadie. Mi mamá, Ruth, y mi papá, Peter, llevaban años peleándose por todo, tipo todo. Dinero, trabajo, familia, literalmente cualquier cosa podía convertirse en una guerra campal en mi casa. Y yo, como el único hijo en ese momento, terminé siendo el mensajero entre ellos, ya sabes, ese papel súper sano que definitivamente no te deja traumas de por vida. Mi mamá me decía, dile a tu padre que necesito dinero para la compra. Y mi papá me respondía, dile a tu madre que ya le di suficiente la semana pasada. Así durante años hasta que finalmente se separaron, y honestamente fue un alivio cuando pasó. Después del divorcio viví principalmente con mi mamá porque ella tenía un trabajo estable y un apartamento decente, mientras que mi padre básicamente rebotaba entre casas de amigos y eventualmente se mudó con mis abuelos, Francis y Mildred. Mi abuelo Francis siempre fue buena onda conmigo. Me dejaba quedarme con ellos los fines de semana cuando mi papá supuestamente tenía custodia, pero en realidad mi papá salía con sus amigos y yo me quedaba viendo tele con mis abuelos. No me quejo. Mi abuela Mildred hacía las mejores galletas y mi abuelo me enseñó a jugar ajedrez, así que esos momentos fueron buenos recuerdos en medio de todo el caos. Las cosas cambiaron cuando yo tenía como 15 años y mi papá conoció a Stephanie. Ella era, o bueno, es, porque todavía la considero familia, aunque ya no esté con mi padre, una mujer realmente amable. Trabajaba como enfermera, tenía una hija de mi edad llamada Allison, y honestamente traía una energía completamente diferente a la que yo había conocido con mis padres. Era organizada, práctica, y parecía genuinamente interesada en crear una familia funcional. Cuando se casaron, yo estaba optimista. Pensé que tal vez mi papá finalmente maduraría y se convertiría en un padre decente. Allison y yo nos llevamos bien desde el principio. Ella era más tranquila que yo, pero compartíamos el gusto por las películas de terror y los videojuegos, así que teníamos ese vínculo de hermanos que nace naturalmente cuando ambos han vivido divorcios complicados. Todo parecía ir relativamente bien hasta que llegó el momento de ir a la universidad. Yo tenía 18 años. Había aplicado a varias universidades y conseguí entrar a una bastante buena en otro estado. Durante años, desde que era niño, mi papá me había dicho que tenía un fondo de ahorro para mi educación, que no me preocupara por el dinero porque él se encargaría de todo. Resulta que cuando llegó el momento de pagar, mi papá me sentó en la sala de su casa, con Stephanie ahí presente, y me dijo que lo sentía pero que no podía pagarme la universidad, que el dinero que había ahorrado lo necesitaba para su nueva familia, para la casa, para los gastos de Allison, para un montón de cosas que básicamente se resumían en tú ya no eres mi prioridad. Me quedé ahí sentado procesando lo que acababa de escuchar, sintiendo cómo se me caía el estómago al piso, y lo único que pude decir fue, ¿en serio? Después de prometerme durante años que estarías ahí, y él solo se encogió de hombros y dijo algo como, las cosas cambian, Adrian, tienes que entenderlo. Stephanie se veía incómoda durante toda esa conversación. Podía notarlo, pero no dijo nada. Mi mamá terminó, ayudándome con préstamos estudiantiles, y trabajé 2 empleos durante toda la universidad para poder pagarme los gastos. Fue duro, no voy a mentir, pero también me enseñó a no depender de mi padre para nada. Durante esos años universitarios apenas hablé con él, tal vez llamadas cortas en Navidad o cumpleaños, pero nada sustancial. Construí mi vida sin él, me gradué, conseguí un buen trabajo en finanzas y básicamente seguí adelante. Cuando yo tenía como 23 años, Stephanie tuvo una bebé, mi media hermana Isabella. Había una diferencia de edad enorme entre nosotros. Tipo yo ya estaba trabajando tiempo completo cuando ella nació, pero cuando la conocí sentí ese instinto de hermano mayor protector.
Era una bebé linda, con mejillas enormes y risa fácil, y a pesar de todo el resentimiento que sentía hacia mi padre, no podía culpar a esta niña pequeña por nada. La situación dio un giro inesperado cuando yo tenía 25 años. Mi padre me llamó, cosa que no hacía, casi nunca, y me pidió que nos viéramos para tomar un café. Fui, más por curiosidad que por ganas de verlo, y ahí me soltó la bomba. Resulta que necesitaba dinero para la universidad de Allison. Me explicó que cuando Isabella tenía como 2 años, tuvo una emergencia médica, algo con su corazón, y que tuvieron que operarla de emergencia. Los gastos médicos fueron altísimos, me dijo, y tuvo que usar el fondo universitario de Allison para poder pagar todo porque el seguro no cubría ciertos procedimientos. Ahora Allison estaba lista para ir a la universidad y no tenían dinero para pagarle. Me preguntó si podía prestarle dinero. No para él, obviamente, sino para Allison, porque ella no tenía la culpa de nada de esto. Y aquí es donde probablemente hice algo que mucha gente criticaría, pero la verdad es que me importaba Allison. Habíamos mantenido contacto esporádico a través de redes sociales. Ella me había apoyado cuando mi papá desaprobó algunas de mis decisiones de vida. Y yo sabía que era una buena chica que merecía ir a la universidad, así que le dije a mi padre, está bien, voy a ayudar, pero con una condición. Tienes que ser honesto con Stephanie sobre lo que hiciste con el dinero de Allison. No puedes seguir guardando secretos financieros en tu matrimonio. Eso es exactamente lo que destruyó tu matrimonio con mamá. Mi padre accedió, o al menos dijo que lo haría, y yo le presté una cantidad considerable de dinero con la promesa de que me lo devolvería en pagos mensuales. Pasaron como 2 años, y mi padre no había pagado ni un centavo de lo que me debía. Yo no presionaba mucho porque honestamente no necesitaba el dinero de manera urgente, y Allison estaba en la universidad haciendo bien, así que digamos que lo dejé pasar. Pero entonces conocí a Ariana. Ariana es, el amor de mi vida. Nos conocimos en el trabajo, ella trabajaba en otro departamento, y conectamos instantáneamente. Es inteligente, graciosa, ambiciosa, y tiene esta forma de ver el mundo que me hace querer ser mejor persona. Salimos durante 1 año y medio antes de que le propusiera matrimonio, y cuando dije que sí, literalmente sentí que mi vida finalmente estaba en el lugar correcto. Había una cosa, Ariana es de ascendencia afgana. Sus padres emigraron cuando ella era niña, y mantiene conexión fuerte con su cultura. Para mí eso nunca fue un problema, obviamente, pero cuando le conté a mi padre sobre el compromiso, su reacción fue todo menos positiva. Mi padre básicamente me dijo que estaba cometiendo un error, que las diferencias culturales iban a ser un problema, que no entendía por qué no podía encontrar una chica normal, y un montón de comentarios que básicamente revelaban un racismo que yo honestamente no sabía que tenía, o tal vez solo nunca había prestado atención antes. Tuvimos una discusión horrible por teléfono, donde básicamente le dije que su opinión sobre mi vida amorosa no me importaba, y que si no, podía respetar a mi futura esposa, entonces no era bienvenido en mi vida. Él respondió con algo como, vas a ver que tengo razón, y colgó. Un par de meses después, cuando estábamos planeando la boda, me di cuenta de que necesitábamos dinero extra para algunos gastos. La familia de Ariana estaba contribuyendo bastante. Mi mamá Ruth también ayudaba en lo que podía, pero todavía nos faltaba para el lugar de la recepción que realmente queríamos. Entonces recordé que mi padre me debía como $15,000, tipo una cantidad nada insignificante, y pensé, bueno, es momento de que pague. Le mandé un email detallado explicándole la situación y pidiéndole que empezara a hacer pagos porque necesitaba ese dinero para la boda. Su respuesta fue básicamente, no voy a darte dinero para que te cases con esa mujer. Yo te advertí que era un error, y no voy a ser cómplice de ello. Ahí fue cuando algo en mí se rompió. ¿Sabes? No era solo por el dinero, era por años de promesas rotas, de ser usado como mensajero de niño, de que usara el dinero que supuestamente era para mi educación en su nueva familia, de prestarle dinero que nunca planeaba devolver, de criticar a la mujer que amo solo porque no encaja en su visión estrecha del mundo. Estaba harto, completamente harto de su mierda. Así que hice algo que tal vez fue petty, tal vez fue vengativo, pero honestamente sentía que era necesario. Le mandé un mensaje detallado a toda la familia, y cuando digo toda, digo Ruth, Stephanie, Allison y mi abuelo Francis. En ese mensaje expliqué todo, cómo mi padre había roto su promesa de pagar mi universidad,
cómo me había pedido prestado dinero supuestamente para Allison usando la excusa de los gastos médicos de Isabella, cómo no había pagado ni un centavo en 2 años, y cómo ahora se negaba a pagarme porque no aprobaba mi matrimonio por razones racistas. No dejé nada fuera, puse todas las cartas sobre la mesa. Las respuestas empezaron a llegar, en cuestión de horas. Mi mamá Ruth me mandó un mensaje diciéndome que estaba orgullosa de que finalmente le parara los pies. Allison me escribió disculpándose por no saber que mi padre me debía dinero por su universidad. Ella pensaba que Stephanie había manejado todo eso. Stephanie me llamó directamente. Sonaba como si hubiera estado llorando, y me preguntó sobre los detalles de los gastos médicos de Isabella. Ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Resulta que mi abuelo Francis me llamó como 1 hora después de que mandé el mensaje. Dijo: Adrian, necesito decirte algo sobre esos gastos médicos de Isabella. Yo pagué esas cuentas. Todas. Cuando Peter me dijo que necesitaba dinero para la operación de mi nieta, yo le di un cheque por la cantidad completa. Él nunca tuvo que usar el dinero de Allison para nada porque yo me encargué de todo. Me quedé en silencio procesando eso. Mi papá había mentido. No solo había roto promesas y manipulado situaciones, sino que había mentido descaradamente sobre por qué necesitaba dinero, usando la salud de su propia hija como excusa para robar el fondo universitario de otra hija. Era repugnante, era imperdonable, era exactamente el tipo de comportamiento que yo había visto entre mis padres cuando era niño, pero llevado a un nivel completamente nuevo. Mi abuelo continuó hablando. Su voz sonaba cansada pero decidida. Dijo: He estado pensando mucho sobre esto, Adrián, sobre cómo mi hijo se ha comportado contigo y con su familia, y he decidido hacer algo que probablemente debía haber hecho hace años. La casa donde vive Peter, la casa que técnicamente es mía porque la compré hace décadas y solo la he dejado vivir ahí. Voy a transferir la propiedad a tu nombre como regalo de bodas. Considera esto mi forma de disculparme por haber criado a un hijo que te ha fallado tan consistentemente. No podía creerlo. Literalmente me quedé sin palabras. Mi abuelo estaba básicamente echando a mi padre de su casa. Bueno, no echándolo físicamente, pero quitándole la seguridad de tener un lugar donde vivir sin consecuencias. Era la venganza perfecta, el karma en su forma más pura. Le dije a mi abuelo: No tienes que hacer eso. No quiero causar más problemas en la familia. Pero él insistió. Dijo que ya estaba decidido y que los papeles ya estaban en proceso con su abogado. Me dijo: Tu padre necesita aprender que las acciones tienen consecuencias, y si yo sigo protegiéndolo de esas consecuencias, nunca va a cambiar. Los siguientes días fueron un caos absoluto. Mi padre me mandó como 20 emails y me llamó no sé cuántas veces, todos bloqueados obviamente, pero Allison me iba mandando screenshots. En los mensajes mi padre básicamente rogaba. Decía que todo era un malentendido, que podía explicarlo todo, que por favor hablara con mi abuelo para revertir la decisión, que él no tenía a dónde ir, que esto lo iba a dejar en la calle, básicamente todo el drama que pudas imaginar. Pero yo no respondí ni uno solo de esos mensajes. Seguí adelante con los planes de boda. Ariana y yo nos casamos en una ceremonia hermosa, rodeados de gente que realmente nos amaba y nos apoyaba. Mi mamá Ruth estaba ahí con su nueva pareja. Stephanie vino con Allison e Isabella. Mi abuelo Francis y mi abuela Mildred estaban en primera fila. Y todos mis amigos y la familia de Ariana. La única persona notablemente ausente era mi padre. Y honestamente la boda fue mejor sin él. Nos fuimos de luna de miel a Italia durante 2 semanas. Desconecté completamente, bloqueé todas las redes sociales y simplemente disfruté de estar con mi esposa en uno de los momentos más felices de mi vida. Cuando regresamos de la luna de miel, tenía como 50 mensajes sin leer de varios miembros de la familia. Pensé: bueno, aquí vamos. Probablemente más drama de mi padre. Pero cuando empecé a leer los mensajes, me di cuenta de que el drama era mucho peor de lo que había imaginado. Stephanie me había mandado un mensaje largo, explicando que después de que yo expuse las mentiras de mi padre, ella empezó a investigar más a fondo las finanzas familiares, revisó estados de cuenta bancarios, tarjetas de crédito, recibos, todo lo que pudo encontrar, y descubrió que durante los últimos 3 años, mi padre había estado retirando cantidades grandes de dinero de sus cuentas conjuntas sin explicación. Cuando ella lo confrontó, él inicialmente dijo que era para gastos del trabajo. Luego cambió su historia diciendo que era para ayudar a un amigo. Básicamente sus mentiras no cuadraban.
Stephanie no se quedó con esas respuestas y contrató a un investigador privado. Resulta que mi padre había estado teniendo una aventura con una compañera de trabajo desde hacía años, y el dinero estaba yendo hacia mantener esa relación paralela, tipo pagando apartamentos, cenas, viajes, regalos. Todo el paquete completo de infidelidad con presupuesto. El dinero, que supuestamente usó del fondo universitario de Allison, el dinero que mi abuelo le había dado para los gastos médicos de Isabella, todo había ido parcialmente a mantener esta aventura. No todo, obviamente, pero una porción significativa. Mi padre había robado del futuro de sus hijas para mantener a su amante. Era tan enfermo, tan retorcido, que incluso yo, que ya tenía una opinión bajísima de él, me quedé impactado. Stephanie me dijo en su mensaje que había sacado a las niñas de la casa, se habían mudado temporalmente con su mamá mientras ella procesaba todo y que ya había contratado a un abogado de divorcios. Dijo que sentía no haberme creído más cuando yo era joven y me quejaba de cómo mi padre manejaba el dinero, que ella pensaba que eran solo problemas entre padre e hijo, pero que ahora veía el patrón completo de manipulación y mentiras. Me sentí mal por Stephanie, por Allison, por Isabella. Todas ellas eran víctimas inocentes de las acciones de mi padre, igual que yo. Le respondí a Stephanie diciéndole que la apoyaba completamente y que si necesitaba algo, cualquier cosa, que me lo hiciera saber. También le dije que respecto a la casa, que técnicamente ahora era mía, mi padre podía quedarse ahí temporalmente, pero que iba a tener que empezar a pagar renta, y así es como llegamos al presente. Mi padre ahora me paga renta, por vivir en lo que es técnicamente mi casa, una cantidad justa basada en el mercado de renta del área, y yo divido ese dinero entre mi mamá Ruth y Stephanie. Ruth, porque merece algo de compensación por todos los años que sostuvo mi crianza prácticamente sola, y Stephanie, porque está atravesando un divorcio difícil y necesita apoyo financiero mientras se estabiliza. Mi padre sabe a dónde va el dinero, se lo dije directamente, y su humillación es palpable en cada interacción que tenemos, que son pocas y estrictamente sobre el pago de renta. Allison está terminando su último año de universidad, Isabella está en terapia procesando el divorcio de sus padres, pero está bien considerando todo, y Stephanie consiguió un trabajo mejor en otro hospital que paga más. Mi mamá Ruth está feliz, tiene una relación estable, y dice que verme pararle los pies a mi padre fue lo mejor que pudo haber pasado. Mi abuelo Francis me visita seguido, a veces con mi abuela Mildred, y me dice que está orgulloso de cómo manejé todo, aunque sé que le duele haber tenido que tomar medidas tan drásticas contra su propio hijo. En cuanto a mi padre, no lo he visto en persona desde antes de la boda. Sé que trabaja, paga su renta a tiempo porque no tiene otra opción, y aparentemente terminó con su amante cuando todo salió a la luz. No siento lástima por él, honestamente. Tuvo décadas para ser un padre decente, para ser un esposo honesto, para simplemente ser una persona íntegra, y eligió otra cosa cada vez. Las consecuencias que está viviendo ahora son enteramente de su propia creación. Ariana y yo estamos bien, mejor que bien en realidad. Estamos pensando en comprar nuestra propia casa pronto. Tal vez empezar a pensar en tener hijos en un par de años. Ella conoce toda la historia con mi padre y me apoya completamente. A veces me pregunta si alguna vez consideraría perdonarlo o intentar reconstruir la relación, y mi respuesta honesta es que no lo sé. Tal vez en algún punto futuro cuando haya demostrado cambio real y duradero, pero por ahora, mantener distancia es lo más sano para mí. Lo que sí sé es que cuando tenga mis propios hijos algún día, voy a romper el ciclo de promesas vacías y manipulación que definió mi relación con mi padre. Voy a estar presente, voy a ser honesto, y voy a priorizar su bienestar sobre mis propios deseos egoístas. Porque al final del día, eso es lo que significa ser padre, algo que mi padre nunca entendió y probablemente nunca entenderá. Y supongo que esa es la lección más valiosa que saqué de todo esto, aprender. Exactamente qué tipo de padre no quiero ser viendo el ejemplo de mi propio padre. Es una lección amarga, pero al menos ahora sé exactamente qué errores evitar.